Bien, pues buenas tardes. Comenzamos una nueva sesión, una nueva edición de Campus Media, este proyecto interesante que tenemos con la Asociación de la Prensa de Jerez y también con el apoyo de FAPE. Y hoy tenemos a nuestro invitado, es el profesor Gabriel Evestri, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, que es además el director del Observatorio del Sector Público de Inteligencia Artificial. Además, es miembro de la comisión asesora de la Junta de la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial y nos va a hablar de cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial en la administración pública, cuál es o cuál puede tener. Sin duda alguna, hace tiempo quizás les podría sonar más raro qué era la inteligencia artificial. En las últimas pocas semanas se ha popularizado con el famoso chat GPT y con otro tipo de aplicaciones que nos hacen ver que hay una capacidad de procesamiento de información enorme. Y lo que vamos a destripar o desentrañar hoy con Gabriel Evestri es cuál es el impacto que en un ámbito muy concreto, tendremos otras sesiones hablando de otros ámbitos, un ámbito muy concreto es qué impacto tiene en el ámbito de la administración pública, un ámbito en el que como ciudadanos nos relacionamos continuamente y por lo tanto que a poco que tenga un impacto será grande. Así que muchas gracias a la Asociación de la Prensa, muchas gracias Gabriel por tu disponibilidad y cuando quieras el chat es tuyo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y desde luego, por supuesto, también a la Asociación de la Prensa de Jerez. Para mí es un placer. Así, en el antesala de esta charla estuvimos precisamente hablando del chat GPT y de otros sistemas también. Y bueno, como decía también el vicedecano de mi facultad, yo me dedico más al ámbito del sector público, por lo tanto, el interés de estudio se dirige más bien a la parte de las administraciones públicas multinivel, me refiero tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y desde luego de las entidades locales, ¿no? Y efectivamente, un poco lo que apuntaba mi vicedecano, bueno, ya esto es una realidad. Cuando hablamos de inteligencia artificial, también en el sector público estamos hablando de una realidad. Es verdad que a diferencia del sector privado, a veces en la administración pública los ciudadanos ni nos damos cuenta de que muchas de las tareas, ¿no? Y muchas de las labores que hace la administración pública ya se hacen a través de sistemas de inteligencia artificial. También es cierto que yo creo que debemos un poco empezar a utilizar un lenguaje, por decirlo de alguna forma, común. Me explico. Hoy efectivamente hablamos, y es el título de la intervención, ¿no?, de la inteligencia artificial en el sector público, en la administración pública, pero no todo es inteligencia artificial, ¿no? A veces tenemos esta tendencia a hablar de sistemas de inteligencia artificial cuando en realidad quizá estamos hablando de sistemas algorítmicos, ¿no? Un sistema algorítmico no tiene por qué ser un sistema de inteligencia artificial. Para que se vaya entendiendo lo que acabo de decir, nosotros podemos sacar nuestro teléfono móvil y hacer una operación con la calculadora del teléfono y estamos utilizando un algoritmo, pero no es un algoritmo de inteligencia artificial. Por lo tanto, en cambio, cuando hablamos de inteligencia artificial y por lo tanto de sistemas de inteligencia artificial, hacemos referencia a algo más, ¿no? Por decirlo de una forma más divulgativa y coloquial, pues hacemos referencia a algo más inteligente de un mero algoritmo. Tanto es así que en el concepto de inteligencia artificial a nivel general, pues lo que se quiere trasladar es que este sistema trabaja y opera así como lo haría la inteligencia humana, ¿no? Como decir que vamos un poco más allá de lo que es el cálculo que puede hacer un algoritmo. Lo que sí está claro, lo antes, estamos ante una transición digital importante a nivel planetario y desde luego pues la administración pública se está quizá más que el sector privado paulatinamente asomando y haciendo algunas cosas en el ámbito de esta transición digital, pasando por lo tanto por sistemas que se basan en algoritmos y también sistemas que van más allá y que se basan en inteligencia artificial. Como decía, quizá a veces no nos damos cuenta de la existencia de estos sistemas. Es más fácil precisamente hablar del chat GPT, que ha tenido una publicidad bastante importante a partir del mes de noviembre, pero también existen ya sistemas que nosotros hasta podemos utilizar.
a partir de las cosas quizá más sencillas, y ahora sí me refiero especialmente a la administración pública, ¿no? Los asistentes virtuales, por ejemplo. Durante la pandemia, también en la administración pública, tanto a nivel estatal como quizá más en el ámbito local, se empezaron a implantar asistentes virtuales, chatbots de inteligencia artificial. Podemos, por ejemplo, ahora mismo entrar en la página web de la Seguridad Social y veremos cómo en la esquina derecha de la pantalla pues aparece una especie de robot, un avatar que se llama Isa, con la que pues el usuario de una forma natural y por lo tanto con lenguaje natural puede interactuar, puede hacer preguntas y el chatbot del asistente pues se encarga de dar respuesta. No responde a todo, pero es un sistema digamos, podríamos definir disruptivo, ¿no? En este sentido. Y lo mismo pasa en ayuntamientos, ¿no? Últimamente se ha presentado el chatbot del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, que se llama María la Cigüeña, y en el mismo sentido, pues en la esquina derecha de la pantalla aparece una cigüeña con la que yo puedo interactuar. Naturalmente, la inteligencia artificial en este sentido, como les decía, puede ir más allá y va más allá. Y va más allá también en el ámbito de la administración pública. Hoy en día ya existen sistemas implantados que permiten hacer distintas tareas que hasta hace poco desarrollaba una persona. Esto no significa que de aquí a un tiempo tendríamos o deberíamos de eliminar o tendremos que eliminar los empleados públicos, pero efectivamente el empleado público y la tarea y la formación que se le va a requerir a los nuevos empleados públicos y el reciclaje de los actuales empleados públicos será evidentemente en materia disruptiva, en materia de inteligencia artificial. Solo para que tengan algunos ejemplos, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, se está utilizando un sistema denominado RISC-CANVI, que de alguna forma evalúa el riesgo de las conductas violentas de las personas que se encuentran en la cárcel. La Policía Nacional desde hace un tiempo utiliza un sistema que se llama Veripol, a través del cual se pueden detectar las denuncias falsas, ¿no? Si nos vamos un poco más allá, tenemos todavía un estudio piloto de un sistema que se llama ABIS, que está utilizando o que está implementando tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil en materia de reconocimiento facial, ¿no? Hemos asistido en estos últimos periodos a cuestiones muy administrativas. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió en el conocido caso Bosco, ¿no? Bono social eléctrico con la Fundación Civio. Allí, muy brevemente, pues lo que hicieron desde el gobierno pues, fue crear una aplicación, precisamente Bosco, no es de inteligencia artificial, es un sistema algorítmico, y esta aplicación fue concedida a las eléctricas para que pudieran podrían utilizarla y verificar si los usuarios que solicitaban el bono eléctrico tenían o no derecho a este bono, ¿no? Y lo que ocurrió es que después de un tiempo esta aplicación empezó a denegar el bono eléctrico y por lo tanto la decisión final de las eléctricas fue precisamente la de denegar en el mismo sentido que hacía la aplicación. Y fue un caso bastante llamativo porque, y aquí es un punto fundamental, en mi opinión, en el ámbito de la administración pública, cosa que en menor medida ocurre, pero en menor medida en el sector privado, es el tema de la transparencia, ¿no? Es decir, la administración pública no puede olvidar algo tan fundamental que es lo que siempre se le requiere también a la administración pública, que es velar por el interés público general. Por lo tanto, en el momento en que se implanta un sistema algorítmico, un sistema de inteligencia artificial en lo que es la administración pública, pues no tenemos que plantear seriamente que sea un sistema transparente. En el caso anterior, es decir, en el caso Bosco, uno de los problemas fue que se pidió el acceso al código fuente, por lo tanto, para decirlo de alguna forma, identificando el código fuente como la herramienta, como las instrucciones que permiten mezclar, por decirlo de alguna manera, los datos iniciales que se le da al sistema para poder llegar a una respuesta, y fue denegado el acceso. Esto llegó hasta el Consejo de Transparencia Nacional y finalmente hubo una sentencia del contencioso administrativo en la misma dirección de denegar el acceso al código fuente. Esto hace que
en este sentido, pues el sistema sea como mínimo poco transparente. Pero fíjense que hay también un elemento jurídico muy importante. El hecho de desconocer algunas partes del sistema hace que el usuario final vea en parte mermado lo que, por ejemplo, es su derecho a la tutela judicial efectiva. La persona, el usuario que se quiere defender de la decisión final, tiene que tener todos los elementos para poderse defender. Y en este caso, pues no tuvo todos los elementos para defenderse. Por lo tanto, en línea general, es necesario, evidentemente, pues identificar cuáles son los algoritmos, cuál es su funcionamiento, y en parte es lo que se está implementando, por ejemplo, en el ámbito europeo. En el caso de Helsinki, pero también en el caso de Ámsterdam, los dos ayuntamientos están creando registros algorítmicos públicos donde se van a publicar todas las informaciones, ¿no? Y también en el caso español, más especialmente en el caso de Valencia, la Generalitat Valenciana, lo que han hecho es una modificación a su propia ley de transparencia y han puesto una norma específica que obliga a todas las administraciones públicas a publicar sus propios algoritmos, ¿no? Entonces, desde la parte, digamos, sí, del derecho administrativo, es necesario que también se implemente todo eso. Tanto es así que, decía antes Antonio, desde el Observatorio Sector Público de Inteligencia Artificial, que tengo el placer y el honor de dirigir, estamos implementando en nuestra página web, la publicaremos en unos días, un apartado específico al que pueden acceder todas las administraciones públicas y le damos la oportunidad gratuitamente, evidentemente, de publicar sus propios algoritmos, ¿no? Es decir, estamos nosotros creando un registro y esperemos que, evidentemente, en el tiempo esto pues vaya incrementándose y tengamos allí un volumen de datos que le permite a la ciudadanía acceder. También mencionar una cuestión fundamental. En este momento, en España, no tenemos una regulación específica en materia de inteligencia artificial. Tenemos una serie de estrategias, tenemos una serie de recomendaciones, pero no existe una norma. Cuando digo no existe una norma, me refiero a que no existe ninguna ley que tenga un régimen sancionador y que evidentemente sea vinculante. Estamos a la espera del Reglamento Europeo en materia de inteligencia artificial, que muy probablemente en unos días o en unas semanas tendremos. De momento tenemos una propuesta y quizá esta será la primera norma o algo lo más parecido a una norma, que además, siendo un reglamento, sabéis que es de aplicación inmediata en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros. Esto también es importante porque nos permite empezar a ver cuál es la línea a seguir. Me explico. La administración pública en este sentido tiene un problema que, por ejemplo, no tiene el sector público. La administración pública en este momento es nada más que consumidora de sistemas de inteligencia artificial. En línea general, menos algunas excepciones, las administraciones públicas no producen los sistemas de inteligencia artificial que luego implementan en su propia tarea, sino que compran o que adquieren desde la empresa privada. Y esto evidentemente merma el concepto de transparencia. ¿Por qué? Porque entramos en la dinámica de reconocer, está inclusive puesto en el ámbito de la Ley de Transparencia Nacional, los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial. Es decir, las empresas privadas no conceden el acceso alegando estos derechos. Y evidentemente esto a nivel de la administración pública es un hándicap bastante importante porque precisamente impide. Entonces, tener una regulación específica nos permite intentar a través de esta regulación implementar aún más la transparencia. Y sobre todo, quizá lo hemos vivido en parte en el momento en que se empezó a hablar y luego a regular el tema de la protección de datos, que tiene cierta conexión con lo que estamos viendo, pero yo creo que, y voy terminando, creo que no es descabellado pensar que en el próximo futuro, sobre todo cuando ya tendremos una regulación, no solo se abogue por la transparencia, sino también que se vayan creando figuras que en este momento quizá ni estaríamos pensando en ellas. Por ejemplo, el delegado de protección algorítmica. Yo creo que cuando tendremos una norma específica, pues ya se empezarán a crear en el seno de las distintas entidades públicas los mismos delegados que tenemos ahora de protección de datos. Yo creo que no es descabellado pensar
que deberá de existir al hilo de esta futura normativa, tanto europea pero también nacional, un delegado de protección algorítmica. De la misma forma, lo que podríamos definir un defensor algorítmico, ¿no? Es decir, precisamente alguien que desde el conocimiento no tanto técnico, sino también y sobre todo del ámbito jurídico pueda proporcionar cierta defensa de aquellos derechos que se puedan ver vulnerados, ¿no?, por parte de un sistema. Entenderme, estoy haciendo un resumen muy breve de todo esto. Esto es muy complicado. Estamos hablando de que cuando hablamos de una administración pública, la administración pública termina dictando un acto administrativo, y en abstracto este acto administrativo puede ser un acto administrativo automatizado, por lo tanto sin la necesidad de intervención por parte del funcionario público. Lo que acabo de mencionar en esta intervención son algunas pinceladas que yo creo nos permiten entender cuáles son los ítems, ¿no?, los patrones más relevantes en este momento para poder entender esta transición. Dicho esto, estoy a total disposición para cualquier tipo de preguntas y me tenéis aquí, me podéis preguntar si así lo creéis oportuno o cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriele, por la síntesis, porque efectivamente es un tema complejo. Es como llegar, me parece, como llegar a un nuevo territorio donde todo es deslumbrante, nuevo, prometedor, pero también un poquito aterrador. Yo estoy convencido que los asistentes al campus tienen alguna pregunta. Yo tengo muchas, pero bueno, dejemos que yo te tengo en el campus, o sea que dejemos que si alguno de nuestros colegas periodistas tiene alguna pregunta para iniciar el debate contigo. Rompo el hielo. Rosana, por favor. Muchísimas gracias por tu brillante exposición, y efectivamente aquí lo importante es que estés a disposición de los periodistas para un tema que es muy difícil de abordar en 20 minutos. Yo te iba a preguntar de una forma muy esquemática, para entendernos, ¿qué beneficios le aporta a la administración pública la inteligencia artificial? O sea, ¿cuál sería su principal beneficio? Y a la luz de lo que has expuesto, que la tecnología es cierto que va muchísimo más rápida que la legislación, está existiendo, hay un periodo, digamos, de barra libre, ¿cuáles son los mayores riesgos que pueden, mientras se legisla, a los que nos podemos enfrentar? Gracias. Sí, gracias Rosa. Bueno, a ver, los beneficios. Esta es una sociedad que vive a una velocidad impresionante. Y la inteligencia artificial lo que sí permite es hacer muchas, pero no solamente la inteligencia artificial, ¿no?, también los sistemas algorítmicos. Permite dar una respuesta a la ciudadanía inmediata. Antes yo cité algunos chatbots, pues estos están abiertos los 365 días al año, los 7 días a la semana, y paulatinamente vayan aprendiendo, porque aquellos que están basados en inteligencia artificial siguen aprendiendo de lo que nosotros le estamos preguntando. Bueno, es de esperar que algunos trámites, y digamos así, que podríamos definir casi de front office, ¿no?, de cuando nosotros íbamos a la ventanilla a preguntar, pues se puedan hacer allí, se pueden hacer en cualquier momento. Pero también hay una serie de trámites que ya se están haciendo a través de sistemas automatizados. Por lo tanto, me refiero, por ejemplo, pues yo que vivo en Sevilla, yo puedo, como en otros muchos ayuntamientos, pues solicitar mi certificado de empadronamiento desde mi casa a través de una sede virtual, de una sede electrónica, y esto significa que ya se están automatizando ciertos procesos y que en el futuro, pues los procesos que ahora solo se pueden hacer de forma presencial o de forma electrónica pasen a ser de forma digital y generalizada. Por lo tanto, esto ayuda a que los trámites ante la administración pública puedan ser más eficientes y eficaces. Esto es paulatino, esto evidentemente no se hace de un día para otro. Tanto es así que ahora lo que realmente está haciendo la administración pública es robotizar aquellos procesos rutinarios. Es lo que está realmente haciendo. Hacía el ejemplo del certificado de empadronamiento. ¿Por qué? Y aquí entramos en algo muy específico del derecho administrativo. Tenemos que entender que desde el punto de vista del derecho administrativo y por lo tanto de la administración pública, nosotros tenemos, por decirlo de alguna forma, un derecho administrativo clásico que se está utilizando para dar respuestas a un derecho administrativo que ya no es clásico, sino que es digital. Por lo tanto, estamos de alguna manera adaptando
el derecho clásico para dar respuestas tecnológicas. Entonces, necesitamos de un cambio de tendencia. Necesitamos que también, por ejemplo, desde la academia, bueno, podamos entender que el derecho administrativo, la labor pública ya no es la misma. Esto significa pasar por la formación. ¿Cuáles son los riesgos que plantea la inteligencia artificial? Yo quiero mencionar uno y hay más, ¿no? Tenemos que entender lo siguiente. En mi opinión, los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial están sesgados. Es decir, los sistemas discriminan. Ahora, que todos los sistemas discriminen es generalizar mucho, pero sí os puedo decir que la discriminación existe en estos sistemas y por lo tanto hay que ver cómo atajar esta discriminación, estos sesgos. Evidentemente hay sesgos que se pueden evitar en el sentido de que el sistema en sí mismo que utiliza la administración pública puede no estar sesgado, sino que están sesgados los datos que alimentan el sistema. Entonces hay que entender que estos datos alguien los puso allí. Simplemente una pincelada. Según el último informe, y además nos viene bien por el día de mañana, es decir, el 8 de marzo, según los datos, los últimos datos del Fondo Monetario Económico, el 75% de las personas que trabajan en inteligencia artificial y en Big Data son hombres. Esto significa que son el 75% varones que producen los sistemas de inteligencia artificial. Tienen una visión muy específica. Antes citabas algunos ejemplos de chatbot, ¿no? Hemos hablado de María la Cigüeña, podría seguir. Hay chatbot en distintas diputaciones provinciales, en distintos ayuntamientos, en la misma universidad. Os pasaré, si os parece interesante, el listado de estos chatbots y podréis comprobar cómo en la grandísima mayoría, pero cuando digo la grandísima mayoría, estoy hablando de más del 90%, son chatbots que tienen nombre y figura de mujer. Esto evidentemente todos tenemos edad para entender que no es casualidad, ¿no? Es decir, todavía hay una asociación en el escenario digital entre la mujer que presta un determinado servicio. Estos son los riesgos a los que nos enfrentamos. ¿Cómo podemos? Y son riesgos, además, relacionados con la transparencia, porque la transparencia es una de las pautas, es uno de los pilares que consigue reconocer lo que también es la igualdad entre las personas. Entonces, el riesgo más importante son los sesgos. Evidentemente, decía antes, esto es una tipología de sesgo. También hay sesgos que no podemos dominar, y no podemos dominar sobre todo en los sistemas de autoaprendizaje de la máquina, porque la máquina autoaprende y por lo tanto va y sigue generando los sesgos. ¿Por qué entonces la transparencia? Porque la transparencia nos permitiría, en primer lugar, ver efectivamente también rectificar desde el principio las cuestiones éticas de la... Sí. La nueva agencia que se va a crear, ¿no? Y hay muchísimas cosas más. Riesgo, beneficio. Atención, porque sobre todo en el ámbito de la administración pública parece ser que a veces todo el mundo se apunta a lo de la inteligencia artificial, pero sin tener una verdadera estrategia. Y esto no es beneficioso, porque si tú te apuntas solo porque hay un dinero, hay unas dotaciones que hay que gastar, esto no es positivo para implementar un sistema proactivo y que dé respuesta a lo que son las exigencias de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante la reflexión y sobre todo teniendo en cuenta que mañana se celebra el 8M, creo que ha puesto sobre la mesa un tema del que no se está hablando y va a dar mucho que hablar en un futuro. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas, yo me aprovecho una, que para eso soy moderador. ¿Crees que puede, porque me suena esto mucho a la creación de la administración electrónica en los años 90, que al final se convirtió en que el municipio colgaba un PDF y en vez de ir al ayuntamiento a tener que recoger el formulario, había un PDF colgado. Claro, eso de administración electrónica no sé hasta qué punto. Mi pregunta es si nos salimos un poco del lado derecho, pero tú eres un buen conocedor. ¿Riesgos de que esta
inteligencia artificial se acabe aplicando solo a aquellas administraciones esencialmente recaudatorias o punitivas. Es decir, la administración electrónica donde funciona bien son aquellas que son recaudatorias. La agencia tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico. Ahí funciona magníficamente bien la administración electrónica. ¿Crees que puede existir el riesgo de que esta inteligencia artificial acabe entrando y se acabe haciendo fuerte precisamente en esos ámbitos de recaudación y de control social? Sí, claro. Es decir, aquí la respuesta es relativamente sencilla porque tú mismo has dado la respuesta en el sentido de que en este momento, ¿cuáles son las administraciones públicas donde está realmente implantado un sistema eficaz? Pues donde se tiene que recaudar dinero. O sea, es que esto ya es así. No solo lo que tú has citado, pues imaginamos las inspecciones de trabajo en las empresas, pues esto ya lo hace un sistema de inteligencia artificial, o sea que le indica al inspector dónde tiene que ir. Ya no es él que, entre comillas, decide dónde ir, ¿no? Por lo tanto, ya estamos en eso. Ahora, no sé, yo creo que esto no tiene por qué ser necesariamente negativo. Han ido a lo fácil. Y lo fácil era implementar estos sistemas que además, como tienen un coste, permitan también recaudar, ¿no? Pero la administración pública, tarde o temprano, debe de implantar estos sistemas porque no hay que olvidar que, por ejemplo, hace muy poco en España, y en esto España sí es pionera, se aprobó la Carta de Derechos Digitales. La Carta de Derechos Digitales también habla, es verdad, nada más que en una norma, habla de la inteligencia artificial. Por lo tanto, la administración pública no puede quedarse descolgada de esta transición. Por eso también escuchamos mucho los medios que hacen hincapié también desde fuentes gubernamentales de esta cantidad a veces inmensa de dinero que se le está dedicando a la digitalización. Pero aquí hay un punto. No nos tenemos que focalizar, en mi opinión, solo y exclusivamente en lo que es la administración pública proactiva en este sentido, sino también no hay que olvidar a los usuarios. Los usuarios son fundamentales, los ciudadanos son fundamentales. Yo sé que hay programas de alfabetización digital, pero no son suficientes. Es decir, no podemos nosotros tener una sociedad, digamos, o una administración electrónica con tendencias a ser digital, que no es exactamente lo mismo, sin contar con las capacidades que tienen los ciudadanos de relacionarse con estos sistemas. Esto lo hemos visto en el ámbito privado con la banca. De repente, pues, desaparecen las filiales y porque todo es digital, puedes abrir una cuenta corriente en algunos bancos simplemente acercando la cámara de tu teléfono y hace un reconocimiento facial, pero no todos están preparados a eso. Entonces, yo creo que en el ámbito de la relación que hay entre la ciudadanía y la administración pública, las dos cosas tienen que ir de la mano, porque si no ocurre esto, alguien se va a quedar descolgado. Y esto me parece sumamente importante decirlo, porque no podemos engañar a las personas. En la transición de la administración, digamos, analógica a la administración electrónica, no la digital, todavía en 2023 mucha gente se ha quedado descolgada. Voy a hacer, si me permites, nada más que un ejemplo. Nosotros aquí en la UCA empezamos el segundo cuatrimestre en febrero y estamos con una compañera de didáctica preparando una especie de investigación y entonces hemos realizado un formulario y le hemos preguntado a 2 grupos de 70 alumnos que nos dijeran si pues tienen certificado digital, si saben lo que es una firma electrónica, si saben qué significa inteligencia artificial, qué es el Big Data. Los datos son muy preocupantes porque personas universitarias que tienen, por lo tanto, un mínimo de formación, que tienen una edad para entender las cosas, no tienen este tipo de conocimiento. Por lo tanto, bien que la administración vaya implementando sistemas más tecnológicos, pero no nos podemos olvidar de los usuarios, porque finalmente son los usuarios que van a relacionarse con estos sistemas. No sé si he contestado a tu pregunta. Perfectamente, casi te pedía una especie de como de futurible, pero sí, perfectamente. Pues tenemos tiempo para una pregunta, comentario. Si alguien tiene algo en el tintero digital que contarnos o que... Hola, yo quisiera hacer una pregunta. Ahora que has dicho que ya nos hemos quedado atrás y lo estamos viendo con la gente mayor y no tan mayor, como pueden ser nuestros propios padres, ¿qué solución propones
para que esa gente, ya no te digo los universitarios que a lo mejor no tienen ni firma digital, se sigan quedando atrás? ¿Para qué quiere avanzar la administración en los trámites, que se supone que es para facilitar la vida de los ciudadanos, si no sabemos cómo utilizarlo? Sí, sí, te entiendo, claro. Esto nosotros lo pusimos de manifiesto allí por el noviembre de 2021 en una jornada que hicimos, la primera jornada que hicimos en el seno del Observatorio Sector Público de Inteligencia Artificial. Y precisamente esta pregunta vimos, y digo vimos en plural porque en el observatorio participan las administraciones públicas, no pueden participar a título personal. Tenemos ahora unas 20 instituciones que participan. Y lo que sí vimos y pusimos de manifiesto es que hay un tiempo de años, estamos hablando, calculamos alrededor de unos 10 años, en el que tenemos que seguir teniendo las dos vías, es decir, tanto la vía de la administración electrónica, pero también implementar lo que es la vía digital, por lo tanto la aplicación de sistema de inteligencia artificial, precisamente para evitar de hablarle a personas de inteligencia artificial ni tienen todavía un certificado digital y ni saben cómo solicitar un certificado digital. Por tanto, no podemos abandonar la administración electrónica, sino que tenemos que seguir trabajando en este sentido y empezar también a implementar algo que en este momento existe, pero que evidentemente no tiene la penetración que puede tener otro tipo de relación. De hecho, permitidme decir, no puedo decir el nombre del ayuntamiento, pero tenemos un proyecto que a mí personalmente me parece muy interesante, que fíjense, sirve como base para poder construir una estrategia de inteligencia artificial de este ayuntamiento. Y el proyecto consiste en hacer grupos de investigación con ciudadanos, sentarlos en frente de una pantalla y pedirle que hagan alguna gestión electrónica. Por ejemplo, solicitar un certificado de empadronamiento, hacer una solicitud genérica. Esto nos sirve para entender cuál es el nivel estadísticamente de la ciudadanía y poder adaptar planes de formación a estas exigencias de cara a lo que vendrá después. Por lo tanto, a la transición digital en el sentido de la inteligencia artificial y de los algoritmos. Es decir, queremos estudiar el estado del arte en este momento, hacer una fotografía de las capacidades que van de ser analógicas a electrónicas para tener una base de datos importantes para ver cómo primero adaptar las actuales sedes electrónicas de los ayuntamientos, en este caso de un ayuntamiento, y posteriormente decir, ahora que ya tenemos claro lo que hay que hacer en el ámbito electrónico, nos vamos a ocupar sobre esta base de las necesidades que plantea el ámbito digital. Esto es lo que quería transmitir en el sentido de que no nos podemos olvidar de la parte de la administración electrónica, ni tampoco del hecho de que tú puedas ir a una oficina de registro presencial y dejar allí tus papeles. Es decir, hay un momento, y por eso se llama de transición. Es decir, no podemos dejar a un lado todo lo que ha pasado de ser electrónico y pasar todo a digital. Ojo, porque estamos manejando datos bastante curiosos en términos de pérdida de puestos de trabajo, pero también de generación de nuevos puestos de trabajo. Por eso antes la intervención citaba algunas figuras muy especializadas, sé que es así, pero bueno, hoy en día ni se habla del delegado de protección algorítmica, como no se hablaba en su momento, ni se conocía las tareas del delegado de protección de datos. Pero hoy es una realidad y mañana será también una realidad tener, por ejemplo, en mi caso, en la universidad, un delegado de protección algorítmica. A esto me refiero, seguir las dos vías sin priorizar una sobre las demás, sobre la otra, sino continuar en estas dos vías. Pero estamos teniendo en cuenta en el proyecto del ayuntamiento ese, por ejemplo, todos los rangos de edad, o nos estamos olvidando como ahora de la gente que te digo yo de 65 años para arriba, que son los que están totalmente perdidos. Claro, no, al revés. Saca dinero en el banco si les quitan la cartilla, a ver si me explico. Esa población yo creo que la olvidamos para todo. Nosotros hemos decidido hacer 6 o 7, perdona que voy de memoria, 6 o 7 grupos. Y vamos desde los más pequeños, para entendernos, hasta el último, que son, efectivamente, tú has dado en el clavo, mayores de 65 años, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también lo veo
Mi padre, que tiene 71 años, es muy tecnológico, pero tiene un límite muy marcado, que no hay forma de que lo entienda. Y no solamente en el ámbito de la administración pública, precisamente en estos momentos que tenía que sacar una tarjeta de embarque de una conocida aerolínea y ponerla en el wallet de lo que es el teléfono, no sabía hacerlo. Pero fíjate, si me permite, también en este sentido, acabo de mencionar algunas palabras, ¿no? El wallet, antes el código fuente, que estamos dando por hecho que todo el mundo entienda eso, cosa que no es así. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ahora sí, hago entre comillas publicidad a la universidad. ¿Cuál es la tarea que tiene la academia? No solo la de dar clase. Nosotros hemos creado un grupo de 13 personas y, si todo va bien, en septiembre vamos a sacar un diccionario de términos tecnológicos, ¿no? Hemos identificado unas 130 palabras o fórmulas y vamos a sacar realmente 2 textos. Un primer texto más académico en el sentido de que va a haber una definición y una pequeña explicación, y un texto divulgativo cuya idea es luego trasladarlo a las administraciones públicas para que lo den a los ciudadanos. Porque nosotros vamos en una página web y nos aparece cookie. Estamos dando por hecho de que todo el mundo sepa qué es. ¿Y qué hace todo el mundo? Darle a aceptar. Nadie sabe, por ejemplo, que tú le puedes dar a rechazar, o muy poca gente, y puedes ver la página web. Simplemente para que, si tenéis curiosidad, probablemente lo habéis hecho, pero cuando aparece el cookie, como estamos hablando al fin y al cabo de datos y de datos personales también en el ámbito de la inteligencia artificial, si vais a ver, si le dais antes de darle a aceptar, vais a ver los colaboradores que aparecen allí en la página web de esta página web, hay un listado enorme de empresas a las que nosotros le estamos dando nuestros datos. Y somos nosotros que le hemos dicho que sí. Es decir, también hay que utilizar un lenguaje común. Por eso al principio decía, bueno, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es inteligencia artificial? Pero no solo. Entonces hemos identificado estas fórmulas que tenemos la esperanza que tenga el texto buena acogida, porque trabajando con las administraciones públicas en el observatorio, son ellas que nos han dicho, no estamos hablando el mismo lenguaje. Y hay otras muchas más cosas, perdonadme si voy dando pincelada por allí, ¿no? Muchas gracias. ¿Tenemos una última de Rocío? No, una cosa, hablaba de una experiencia de un ayuntamiento, sé que no puede decir, pero que es de la provincia de Cádiz, yo intentando... Todos son de la provincia de Cádiz, pero lo que sí puedo decir, para que se entienda un poco, casi como si fuera una conclusión, que la existencia del observatorio viene porque en el año 2020 realicé yo con otras 3 personas una investigación muy sencilla. Es decir, yo le pregunté a través de un sencillo acceso a la información, por lo tanto a través del portal de las administraciones, las que tenían, porque algunas ni tenían sede electrónica, sino que se apoyan a la Diputación. Le pregunté a los 45 municipios de la provincia de Cádiz 2 cosas, que me indicaran si tenían sistema de inteligencia artificial o sistemas de automatización de la actividad administrativa. Los ayuntamientos que respondieron a estas preguntas, no todos, ahí ya es un problema por sí solo el hecho de que no hayan contestado, todos indicaron en el año 2020 que no tenían ningún tipo de sistema de inteligencia artificial. Pero hubo una parte que contestó tener sistemas de automatización de la actividad administrativa. Y fue allí cuando le preguntamos además que nos indicaran el tipo de sistema. Una vez más, ahora no puedo decir el nombre, pero ayuntamientos que nos indicaron tener, por ejemplo, una aplicación de teléfono móvil a través de la cual tú puedes darle a un botón y avisar al ayuntamiento que hay, por ejemplo, un desperfecto en la acera. Esto no es un sistema de inteligencia artificial, pero tampoco es un sistema de automatización de la actividad administrativa. Esto nos dio un poco, sí, el paso a crear un observatorio que hablara de estos temas. ¿Por qué? Porque no estamos ni hablando el mismo idioma con las administraciones públicas. Ahora, en 2023 sería oportuno volver a hacer esta misma investigación. Ya hemos tenido los fondos Next Generation, algunos ayuntamientos más proactivos han gastado algún tipo de dinero para estas cuestiones. Sería interesante poder ver cuál es el estado del arte ahora, 2 años y pico después de la primera investigación. Quizá algo puede que haya cambiado y, bueno, desde el punto de vista de la investigación no resultaría interesante. Pero, digo, es una respuesta amplia a lo que me preguntabas. Pero cuando yo hablo de ayuntamientos, hago referencia a ayuntamiento de la provincia.
Pues muchas gracias, Gabriele. Lo dejamos aquí. Seguiremos hablando del tema. El tema es apasionante, el tema nos va a ocupar, nos va a preocupar. Y toda una nueva forma de entender la relación del ciudadano con la administración pública en términos de eficacia, de eficiencia, de economía y también de derechos y garantías. Una nueva forma de relacionarse va quizá a hablar de nuevos tipos de derechos, de nuevos tipos de figuras para proteger esta relación entre el ciudadano y la administración, y sin olvidar la brecha digital, o en este caso algorítmica, que se puede producir entre los ciudadanos y la administración. Así que muchas gracias, Gabriele. Muchas gracias también a Rosana, al resto de compañeros de la Asociación de la Prensa de Jerez por vuestro interés en estos temas, y en breve subiremos el audio y el vídeo a nuestro canal. Así que muchas gracias. Hasta la próxima ocasión, que será muy breve. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo a todos, a disposición. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Pues nada. Ha estado muy bien. Muchísimas gracias. Es un tema complejísimo, es un tema para... Sí, pero bueno, que se puede ir desgranando, vamos, que por lo menos ha puesto sobre la mesa. Gracias. Vale. Sí. Pues yo dejo que tengo que entrar en otro webinar rápido. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.